parar el viento, para parar las nubes, para parar el mar, etc. Para hacer cualquier cosa que tenga una finalidad desde el punto de vista humano. El animismo es más sencillo, ya porque los dos anteriores se pueden confundir. Pero el animismo, por ejemplo, cuando un niño ve que algo tiene movimiento y de inmediato asume que tiene vida. Si por ejemplo ustedes le pasan un muñeco chiquitito que tiene movimiento, van a creer que está vivo. Y en ese contexto, un niño pequeño puede tomar, si tú le lavas por ejemplo el peluche, va a creer que el peluche se va a morir ahogado. ¿Sí? Si por ejemplo ven que el sol lo va siguiendo, el sol lo está mirando. ¿Sí? El robot está vivo porque se mueve, hay un montón de tendencia a darle vida a las cosas. La cuando tú le sacas una hoja le duele también. ¿Sí? Eso es enemigo. ¿Queda clara esa idea? Yo tengo dudas entre el finalismo y la siguiente. Finalismo y antificialismo. En el finalismo, el niño desde el punto de vista egocéntrico le da una función a algo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Para qué está el sol? Para iluminar. ¿Ya? Está para iluminar. Y si el sol ilumina como una ampolleta, y la ampolleta la hacen las personas, ¿quién hizo el sol? Esa es la pregunta que se hace de inmediato. Alguien tiene que haber hecho el sol. Sí, tiene que haberlo hecho con sus manos y con una máquina que seguramente. ¿Ya? Porque lo piensas de forma artificial y lo piensas desde lo que conocen, o desde lo que saben. No necesariamente desde lo que logran imaginar. ¿Se entiende la diferencia? ¿Felipe? O sea, entendí finalismo, pero no entiendo El artificialismo. Ya. Tú tienes un niño chico, ¿cierto? Sí. ¿Qué edad tiene? No. Ah, ya no, todavía no le va a aparecer. Muy chiquitito. Pero... ya. Con el ejemplo de las nubes, por la similitud que tienen, porque todos estos ejemplos tienen que ir mezclando. Tienen que mezclar, por ejemplo, lo que es el artificialismo con el finalismo y el fenomenismo. La nube, que se parece al humo, y que vio que el humo sale de la chimenea, tiene una función, pero además esa función es artificial. ¿Sí? Le añaden una función artificial los niños en esta etapa a todas las cosas que ven que son naturales. Lo que es natural lo consideran en alguna medida como una finalidad artificial. ¿Sí? Por ejemplo, el mar debe tener un tapón, porque la tina, tú cuando llenas la tina con agua, sacas el tapón y el agua se va. Tapón de ballena. O, en cierta medida el mar puede ser parecido, como el agua parecido, debe tener un tapón. ¿Sí? Es un artificialismo, pero además con una finalidad. ¿Se entiende? Y otra cosa. ¿Animismo? La última frase que no la entendí. El animismo. Si por ejemplo tú le regalas a un niño pequeño un dragón y el dragón tiene pila y movimiento, lo más probable es que porque se mueve va a creer que está vivo. ¿Sí? Si tiene un juguete favorito, seguramente él le va a dar vida con movimiento. Y si tú lo lavas, va a creer que se va a ahogar, porque artificialmente de nuevo le da vida a eso. Lo dota de vida. ¿Sí? A pesar de que no la tiene. Y que cuando tratas de explicarle que no la tiene, no te cree. Para él sí tiene vida. Y las piedras piensan cosas, los árboles piensan cosas. Todas las cosas tienen algo de vida. Todas las cosas que le rodean y lo dotan de vida. ¿Sí? ¿Qué más? Ya, la siguiente etapa. Acá, eso es un resumen de las dos anteriores que hablan para ella, que lo puedes revisar después. La siguiente etapa, las operaciones concretas, empezamos a encontrarnos ya con niños más grandes, que abarca sobre todo desde los 6 o 12 años. Si lo equiparamos con la teoría de Erickson, ¿a qué etapa corresponde Erickson? La velocidad de identidad y... No, la curiosidad versus inferioridad. La identidad versus confusión viene después. ¿Sí? Y pues como es laboriosidad versus inferioridad, ¿qué tipo de comportamiento esperaríamos en esta etapa de parte de un niño? ¿Qué tipo de interés? ¿De ayudar? De ayudar, de hacer, de entender, de aprender, de hacer cosas, ¿sí? De sentirse útil. ¿Cómo? Y sobre todo se ponen mucho más preguntones que antes.
Y antes, por ejemplo, tú le das explicaciones vagas. Por ejemplo, le preguntaban, oye, ¿y de dónde vienen los niños? Ah, que vienen en un repollo. Ya, pero en esta etapa ya no te creen. ¿Ya? Y en esta etapa tenés que explicarle el acto sexual, porque si no, no te creen. Ya no se creen esas mentiras que hacen, que se van a más más suavemente. Ya empiezan a tener dudas. Cebolla. Tener dudas respecto al viejo pascuero. ¿Sí? ¿Les plantea dudas? ¿De qué pueden ser las dudas en ese aspecto? Del circo. ¿Qué tipo de dudas puede tener el niño en esta etapa respecto de la procedencia del viejo pascuero? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué duda puede tener? Que nunca se ve. ¿Cómo se vive? Nunca lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque a las 12 no salen a las ¿Por qué a las 12 me sacan de la casa? No, pero más importante, ¿y cómo lo hacen para ir a todas las casas a esa hora tan rápido? Pero él quiere Santa Que los marcianos les parece. Le plantean dudas que son bastante razonables. Por ejemplo, no, los huevos de Pascua, pero si es un conejo. Los conejos no ponen huevos, en el colegio me dijeron que los conejos eran mamíferos. Ese tipo de dudas empiezan a generar incongruencias. El conejo gallina. ¡Qué mal! ¡Qué imaginario! ¡Qué mal! No, que era una gallina. Ay, le va a pasar un rato, weón. Voy a ver. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro tipo de planteamiento empiezan a desarrollar en este caso? ¿Qué dice? Payaso. ¿Por qué? Tony. ¿Por qué? Payaso. ¿Por qué? El pensamiento de esta etapa ya no se conforma con lo que antes era tan sencillo. ¿Sí? Empiezan a aparecer la capacidad de generar categorías. Se pone en clase. Las categorías tienen de por sí la connotación de que permiten las transformaciones, de que permiten la descentralización del pensamiento. Todo lo contrario de la etapa anterior. Por lo tanto, dentro de una categoría, por ejemplo, una categoría animal. Si antes, para un niño, todos los animales de cuatro patas y peludos eran guapos, ahora no, son diferentes. Lo diferencian entre canino y felino, ¿sí? Entre equino y ovino. Empiezan a hacer categorías diferentes, empiezan a generar ese pensamiento porque se lo empiezan a enseñar en el colegio. ¿Ya? Tienen la capacidad de distinguir entre lo que es un reptil y un mamífero. Ya no son todos cuauhtos, no son todos miados, no son todos las onomatopeyas que usaban antes. ¿Ya? La inteligencia representativa en gran medida permite eso. Las cosas tienen una continuidad funcional y por lo tanto la inteligencia sigue siendo una marcha progresiva hacia una mayor adaptación. Y la medida en que van adaptándose mejor, la asimilación y la acomodación mejora también. Los japoneses son raros. No, esos son niños normales japoneses. Son niños comunes. ¿Ya? Las capacidades que aparecen, bueno, de todas maneras los asiáticos aparecen esta capacidad de antes. Las capacidades que aparecen entonces son las que están acá abajo: clasificación, seriación, en términos de lo que son los números, el orden espacial y la medición en general. Son capaces de medir, son capaces de evaluar condiciones, son capaces de considerar más de una variable al mismo tiempo. Si en la etapa anterior solamente se quedaban con una variable, ahora son capaces de considerar dos, tres o muchas más. ¿Sí? Y por lo tanto son capaces de entender de mejor manera todas las cosas que pasan a su alrededor. La estructura organizativa les permite generar una composición, ¿sí? Integrar dos elementos en uno solo.
Ya no solamente entienden que, por ejemplo, el agua pasa en 3 estados distintos, ¿sí? Sino que además en los 3 siempre se componen de los mismos átomos. ¿Sí? Sí, empiezan a conocer respecto de eso. Saben que las cosas se componen de átomos a la medida que se lo enseñan en el colegio. Entienden de lo que es reversibilidad y descentración, ¿sí? Porque permite ese pensamiento entender lo que son las transformaciones, la asociatividad y la identidad, el darle un ser a las cosas. El entender que, por ejemplo, dentro del mismo ejemplo del hielo, el hielo puede volver a ser hielo luego de que se evapora y pasa a ser a su estado gaseoso, puede volver al inicio. Tiene una identidad propia que se basa justamente en los átomos. Y lo entienden así. Son muy buenos para eso. Y de hecho es muy probable que te dejen a ti en vergüenza cuando te pregunten respecto de cualquiera de estos temas. ¿Sí? Porque uno por lo general, como ya pasó por el colegio, ya tiende a olvidar esas cosas. Y como pasa por el colegio arrastra, peor aún. Las operaciones formales, que es la etapa que se supone estamos nosotros, se supone porque es una etapa que se desarrolla en la medida en que se desarrolla el intelecto y la capacidad de entender las cosas, permite el pensamiento hipotético deductivo. El pensamiento hipotético deductivo nosotros lo ocupamos todo el tiempo en la medida que, por ejemplo, si vamos a la micro y el chofer de la micro nos mira feo, formulamos una hipótesis respecto de por qué nos miró feo. Hay que pagar el pasaje. Esa es una hipótesis, ya, porque puede que tú hayas marcado, pero tu tarjeta sonó rara. Entonces tú te formulas la hipótesis, debes pensar que la raya no marqué, que la tarjeta sonó rara y que por eso mi tarjeta no tenía saldo y me estoy haciendo el leso y mejor lo paso rápido porque tiene cara de mal. Todo es una hipótesis que uno formula rápidamente frente a un evento como ese, así de sencillo. La capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que es posible. ¿Sí? Porque hay cosas que son reales y hay cosas que podrían llegar a serlo. ¿Sí? En la etapa anterior, fácilmente un niño dice de inmediato: si en la revista aparece un ovni, seguramente es porque deben haber ovnis. Deben existir los extraterrestres. ¿Sí? El adulto que tiene un cierto nivel cognitivo ya sabe que eso no es comprobable. ¿Cómo son los únicos? Las operaciones formales implican un carácter hipotético deductivo que conlleva a un análisis abstracto. El menor de edad, en la etapa anterior, no puede entender conceptos abstractos. Por ejemplo, si tú le dices a un niño de unos 6 o 7 años que existe un él y un yo, está el papá de los pollitos. ¿qué va a pensar? ¿Qué puede pensar? ¿Cómo, profe? Si tú le explicas a un niño de 6 años que hay un ello, un yo y un superior en su cabeza, ¿qué es lo que puede pensar? ¿Un ello? Que literalmente van a haber 3 personas dentro de su cabeza. La teoría psicoanalítica plantea 3 esquemas mentales que son metafóricos, que no necesariamente están ahí, sino que son funciones cerebrales y se entienden de manera abstracta. Pero un menor que está en la etapa de operaciones concretas lo entiende de manera concreta y directa. ¿Sí? Por lo tanto, no hace la diferencia entre lo que es abstracto y lo que es concreto. El pensamiento crítico se refiere a la capacidad que como adultos tenemos de entender las cosas de manera crítica y no aceptarlas porque sí. Cuando esta capacidad está desarrollada, uno no acepta todo lo que le dicen simplemente porque lo dice una figura de autoridad, sino que uno tiende a criticarlo, tiende a enjuiciar los datos, tiende a pensar, pero tal vez hay otra manera de ver esto, tal vez hay otra manera de entender las cosas. Tiene un pensamiento propositivo porque implica la propositividad, el generar creatividad, el crear cosas nuevas, el plantear cosas nuevas. ¿Sí? Y por lo tanto, manipulación de ideas concretas y abstractas en un análisis combinacional que lo incluye a las dos. Mezclar cosas concretas con cosas abstractas. ¿Sí? Esto es función simbólica. Sí, también está a la base de todo. Sin función simbólica no hay nada. ¿Qué duda les queda, chiquillos? No se ponga